Bueno, pues buenos días. Pasados estos breves minutos de cortesía, vamos a dar inicio a la presentación de esta publicación, pero antes agradeceros a todos y a todas vuestra participación y vuestra presencia. Como sabéis, hoy presentamos el monográfico número 8, Ciudad, Cuidados y Educación. Esta publicación forma parte de una colección de monográficos. Hemos editado 7 otros monográficos que tratan sobre cuestiones como el urbanismo, el deporte, la juventud, la inclusión social, la convivencia, el medio ambiente o la cultura. Con todos ellos, lo que queremos hacer es trabajar el binomio educación y ciudad y profundizar en alguna otra temática relacionada con los principios de la Carta de Ciudades Educadoras. El acto de hoy tendrá una duración estimada de 1 hora y media y la dinámica de la reunión será la siguiente. Contamos con la colaboración de Yayo Herrera. Bienvenida, Yayo. Yayo ha sido la coordinadora de esta publicación y nos acompañan diversos autores y autoras de este monográfico, quienes irán teniendo turnos de palabra e irán respondiendo a distintas preguntas que les iremos formulando, y seguidamente, si hacemos una buena gestión del tiempo, pues abriríamos este diálogo con el conjunto de las ciudades que hoy nos acompañáis. Tengo el placer de presentaros a Eva Keil. Eva Keil es una urbanista experta en género del Ayuntamiento de Viena. Welcome, Eva. Tengo también el placer de presentaros a Yewon Nam. Algunos de vosotros, tal vez que participasteis en el Congreso de Andong del pasado mes de octubre, tal vez la conozcáis. Ella es técnica del equipo del Ayuntamiento de Andong y nos presentará una experiencia sobre los centros de aprendizaje feliz. Y tenemos también con nosotros a Enric Cremades, pastor, que es coordinador de proyectos europeos y de la Ley de Barrios del Instituto Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, que nos presentará la experiencia Refugios Climáticos en las escuelas, abiertos al conjunto de la ciudadanía, que fue una de las experiencias ganadoras de la última edición del Premio Ciudades Educadoras. Por la tarde haremos otra presentación de la publicación en la que participarán otros autores. Esta es una obra colaborativa que cuenta con 12 contribuciones diferentes, más una introducción a cargo de Yayo. Yayo Herrero, como sabéis, es antropóloga, educadora social, profesora y activista ecofeminista. Es la coordinadora del monográfico, como os dije, pero además fue ponente de la revisión de la Carta de Ciudades Educadoras que hicimos en el año 2020. Yayo, tienes la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenos días a todas y a todos. Lo primero que querría en la presentación de este monográfico es dar obviamente las gracias por haberme permitido trabajar en la coordinación, ¿no? Es un placer y un gusto trabajar con la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y en este monográfico también lo ha sido, ¿no? Quisiera decir que la coordinación del monográfico, aunque muy generosamente Marina dice que la he hecho yo, ha sido una tarea colectiva en la que también ha participado ella misma, María Ángeles Cabeza y en general todo el secretariado de AICE, y yo creo que entre todas hemos conseguido un monográfico que ya veréis cuando lo leáis, que yo creo que ha quedado bastante interesante, ¿no? Unos minutos nada más para introducir y hacer algún tipo de presentación sobre él, ¿no? El monográfico, cuando lo pensamos y cuando formulamos las invitaciones a todas las personas que han intervenido, partía de la conciencia y del conocimiento de la situación compleja que atraviesan los seres humanos, la humanidad en su conjunto, o más bien las humanidades, en un planeta Tierra que en este momento se dice que está en crisis, ¿no? Atravesamos una profunda crisis ecológica marcada por el cambio climático, marcada también por el declive de algunos bienes y materiales básicos que sirven para sostener la economía global tal cual la conocemos, y marcada también por una fuerte pérdida de biodiversidad. Todas estas cosas conectan con unas fuertes tensiones y fracturas que afectan a los seres humanos y a las comunidades, ¿no? Pobreza, desigualdad, expansión o incremento de los autoritarismos misóginos o violentos en algunos lugares, y un proceso también de expulsión de muchas personas de sus territorios, una dinámica migratoria
que es preciso abordar no solo, a mi juicio, con criterios y enfoques securitarios, sino desde perspectivas éticas y políticas que se hagan cargo de las vidas, ¿no? Que se hagan cargo de las vidas en este mundo que reconocemos en crisis. Reconocíamos también que la vida humana es una vida vulnerable. Una a una, las personas somos vulnerables, y cuando decimos que somos vulnerables, a lo que nos referimos es a que todas somos personas necesitadas, necesitadas de abrigo, de alimento, de vivienda, de agua, de participación, de reconocimiento social y también de cuidados. Los cuidados son un elemento absolutamente básico, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, para que las personas puedan vivir sus vidas con dignidad y puedan vivir vidas, decimos a veces, que merezcan la alegría de ser vividas, ¿no? Las ciudades están en el corazón de todos estos conflictos y también en el corazón de sus posibles soluciones. En primer lugar, porque las ciudades son los grandes sumideros de materiales, de energía, son los mayores generadores de emisiones de gases de efecto invernadero y son los escenarios en donde se plasman muchas de estas tensiones y contradicciones de las que estaba hablando anteriormente. Son también lugares en donde reside una enorme capacidad, una enorme creatividad, una enorme posibilidad de imaginar, de pensar, de soñar y de poner en práctica una forma distinta de organizar la vida en común que permita solventar esa crisis ecológica de la que estaba hablando, crisis ecológica y social de la que estaba hablando anteriormente. En el fondo, el monográfico partía de la convicción de que la vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla intencionalmente. Y para sostenerla intencionalmente es preciso que la política, la economía, la cultura, es decir, el conjunto que organiza toda la vida en común, tenga como principal prioridad el sostenimiento de vidas dignas, ¿no? Esto puede parecer baladí, pero no lo es, porque si la prioridad fuera solamente la rentabilización de las tasas de ganancia de capital o el crecimiento económico, resulta que entonces la prioridad no es el sostenimiento de las vidas. Si la prioridad es el sostenimiento de las vidas dignas, quiere decir que política, economía y cultura han de estar supeditadas a ese principio básico que es el de sostenimiento de estas vidas dignas, ¿no? A lo largo de la historia, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos han sido y son mayoritariamente, insisto, mujeres. Y han sido mujeres no desde nuestro punto de vista porque las mujeres estén mejor dotadas genéticamente para ocuparse del cuidado de otras personas, sino porque vivimos en sociedades en las cuales la división sexual del trabajo normativa asigna de forma no libre mayoritariamente a las mujeres esta tarea, ¿no? Digamos que corresponsabilizarse del sostenimiento de la vida en común, corresponsabilizarse entre todas las personas, desfeminizar en ese sentido los cuidados, no porque las mujeres no hayan de cuidar, sino porque han de cuidar todas las personas, y responsabilizar también a las instituciones públicas y privadas del cuidado de la vida es clave. Y por eso nos parecía que tiene mucho sentido un monográfico de ciudades, educación y cuidados, ¿no? Paso a comentaros muy rápidamente la estructura del monográfico, que se divide en tres partes. En la primera parte hemos tratado a través de 3 entrevistas meterle mano y entrar a fondo en las cuestiones que nos preocupaban, en las cuestiones que acabo de señalar, ¿no? Y por ello encargamos 3 entrevistas, hemos hecho 3 entrevistas diferentes, ¿no? Una de ellas se le ha realizado a Maya Pérez Orozco. Ella es economista, feminista, es una persona que tiene una amplia trayectoria en la temática de cuidados y con ella hemos tratado de profundizar en qué hablamos cuando hablamos de cuidados, ¿no? Para no tener una mirada excesivamente simplificadora, mostrar un poco todas las tensiones que hay alrededor de la lógica del cuidado y por otro lado no caer en una dinámica también digamos excesivamente voluntarista o mística que a veces ha servido para seguir profundizando las desigualdades y la opresión sobre las mujeres, ¿no? En segundo lugar, hemos realizado una entrevista a Eva, y ya vais a tener, a Eva Kyle, vais a tener la oportunidad de escucharla porque está aquí con nosotros y nosotras y luego intervendrá, en donde hemos tratado de profundizar en qué es un diseño y una planificación de una ciudad
desde la perspectiva feminista, ¿no? Y nos ha aportado también alguna experiencia interesante sobre la que luego le preguntaremos, ¿no? Y la tercera de las entrevistas se la hemos realizado a Francisco Obando y esta entrevista está centrada fundamentalmente en la concepción o en el problema de la salud, una concepción de salud integral, y hemos querido indagar en esos determinantes sociales de la salud y en la inevitable y necesaria conexión que existe entre salud y cuidados, ¿no? En el segundo bloque lo que hemos hecho han sido 4 entrevistas a 4 mujeres que desde perspectivas diferentes aportan, yo creo que mucho, y presentan una visión muy poliédrica pero muy complementaria de la dimensión de los cuidados. La primera es Verónica Gago, que es una docente, investigadora y activista de Ni Una Menos, viene de Argentina. La segunda se la hemos hecho a Yusi Nicolini. Ella fue concejala y ha tenido una experiencia tremenda en toda la cuestión que tiene que ver con la acogida de todas esas personas expulsadas de sus territorios que lamentablemente no encuentran la acogida ni la política necesaria para hacerse cargo de sus vidas, para que sus vidas sean cuidadas. Otra entrevista se le hemos hecho a Gaëlle Rouget, ella es concejala de educación de Valdes y hemos abordado más toda la cuestión de la educación más a fondo. Y la última entrevista se la hemos hecho a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y la hemos centrado fundamentalmente en todas las cuestiones que tienen que ver con la alimentación, una cuestión clave desde la perspectiva del cuidado, abordada desde la justicia, desde la sostenibilidad, desde el cuidado, ¿no? Y por último, hemos recogido 5 experiencias que nos parecen que son muy significativas. Son experiencias que hemos seleccionado entre muchísimas otras que podríamos haber seleccionado. Digamos que la variedad de iniciativas interesantes y relevantes que se están dando en este momento y que circulan alrededor de las ciudades educadoras y de la asociación es tremenda, pero hemos tratado de hacer una selección que de alguna manera cubriera campos distintos que nos parece importante abordar en este monográfico, ¿no? Tenemos, y la escucharemos después, la experiencia de Andong. Después nos comentará Jeon Nam sobre ella, sobre los centros de aprendizaje feliz. Una experiencia también que llega desde Portugal, desde Vilanova de Famalicão, una experiencia que se llama Envolvarte y está centrada en el circo social. Una tercera experiencia viene desde Barcelona y tiene que ver con los refugios climáticos. Escucharemos después a Enric Cremades hablarnos de ella. Una cuarta y penúltima experiencia viene desde Horizonte, Brasil, y tiene que ver con una iniciativa de mujeres afro-brasileñas que han desarrollado un proceso tremendamente emancipador a partir de los bordados, ¿no? Y por último, la experiencia Ríos con Vida, que viene de Loures, también Portugal, una experiencia en donde se trabaja de una forma participada y corresponsable la cuestión del agua, una cuestión que en este momento es absolutamente clave y más en el territorio en el que se desarrolla esta experiencia, ¿no? Hay que decir que las 3 últimas experiencias fueron las ganadoras del Premio Ciudades Educadoras en su última edición, una edición que estuvo, digamos, repleta de iniciativas absolutamente importantes y brillantes, entre las cuales estas 3 son como una muestra significativa del valor que tienen todas estas experiencias, ¿no? Por último, señalar que espero que el monográfico resulte de interés. Nosotras le hemos puesto mucho cariño a la hora de hacerlo y pretendemos que no recoja evidentemente una totalidad, hubiera sido imposible, pero recoja algunos de los debates básicos y claves para pensar esto crucial que son los cuidados, la salud, la sostenibilidad en el marco de las ciudades. Pues muchas gracias por haberme escuchado. Pues muchísimas gracias, Yayo, por este paseo por la publicación. Bueno, vemos que no se trata de una obra, una reflexión teórica, sino que va acompañada de buenas prácticas de diversas ciudades de la AICE y de los propios autores y autoras, ¿no? Como ha dicho Yayo, la pandemia ha puesto de relevancia la importancia de los cuidados
para la sostenibilidad de la vida y también la importancia de la corresponsabilidad, ¿no? Ya no solo una corresponsabilidad entre hombres y mujeres, sino también la corresponsabilidad entre los estados y sus diferentes niveles, las empresas y el conjunto de la ciudadanía. Bueno, pues sin más preámbulo, daríamos paso a la ronda de intervenciones a través de preguntas que formulará la coordinadora a los distintos autores. Y adelante, pues no nada más que añadir por mi parte. Muy bien, pues vamos a comenzar esta mesa. Ya anteriormente Marina presentó a las personas que iban a intervenir y sin más vamos a pasar a las preguntas. La primera de ellas se la querría formular a Eva Kail, urbanista y experta en género del Ayuntamiento de Viena en Austria, ¿no? Eva, la mayoría de nosotras y nosotros vivimos en ciudades en las que el coche tiene una tremenda presencia, que tienen importantes problemas de contaminación, pero también de urbanismo a la hora de poder atender la vida, ¿no? Tú eres una experta en qué consiste el urbanismo feminista y cuáles son sus principales ámbitos de actuación. Hola and good morning. Buenos días a todos. Yo creo que la situación en nuestras ciudades es una situación que para que funcione el tema del urbanismo junto con los trabajos de cuidados. Y claro, es un trabajo invisible, como dicen las feministas. Lo mismo pasa en el ámbito del urbanismo. Es un tema muy interesante porque yo creo que en el ámbito del urbanismo ya se da por entendido que los urbanistas saben lo que conviene a todo el mundo. Y siempre hay un conflicto entre el espacio, el tiempo y las estructuras. Y yo siempre digo que esto es el pan nuestro de cada día en cuanto a esta cuestión de cómo puede interactuar eso. Pero sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial se ha visto que la profesión del urbanismo está realmente dominado por hombres de raza blanca, clase media, que viajaban hacia el centro de la ciudad cada día para trabajar. Obviamente ahí no hay ninguna posibilidad de cuidados de niños, etcétera. Pero esto es un estereotipo, pero bueno, es así, es la realidad, así fue todo. Y yo creo que en estas experiencias de la vida cotidiana, de algún modo, inconscientemente influye en cómo se van estructurando estos objetivos. Claro, hay otros motivos más estructurales, pero yo creo que este enfoque de la vida diaria tan sesgado realmente ha dominado las estructuras de nuestras ciudades y esa influencia la vemos a distintos niveles y tiene un impacto directo, por ejemplo, en cómo organizamos la movilidad y eso hace que haya que hacer esos cambios. Entonces, cuando uno tiene que ir a hacer la compra, dejar a los niños en la guardería, en la escuela primaria, hay que llevarlos luego a los extraescolares, deportivas, etcétera. Y claro, los cuidadores saben lo agotador que es eso y va a depender también mucho de cómo está organizado el sistema de movilidad, la seguridad de ese sistema de movilidad. O sea, estos son todos los temas con respecto a la movilidad y cómo organizamos el espacio público, pero también luego también los espacios verdes, los parques, las distancias. Cuando tienes un niño o niña pequeña o bien una persona mayor vulnerable, realmente estos suponen obstáculos en ocasiones y tiene un gran impacto si tienes bastante lejos el siguiente parque o lo tienes cerca y qué facilidades tiene. O si hay obstáculos o falta, por ejemplo, de bancos para las personas, si hay pocas.
porque algunos realmente no los necesitan, pero para otros es una necesidad que haya esos bancos para poder organizar su movilidad y tienen que ir planificando su trayectoria en base a sus posibilidades de sentarse. Luego el tema climático, ya no se trata solo de ese banco y ese lugar donde ir, sino hace falta una sombra también. Hace falta un ambiente que puedas estar, no, porque no podemos estar ahí en una isla de calor a pleno sol, con lo cual hay unas capas muy distintas en esta cuestión. En cuanto a la perspectiva feminista, no solo hay que tener en cuenta las necesidades funcionales, sino también quién toma las decisiones, quién participa, qué tipo de perspectiva tiene en cuenta. Y, y eso está institucionalizado. Y el enfoque feminista es un enfoque político y la expresión más profesional es la de la planificación de los espacios públicos con perspectiva de género. Hay que tener en cuenta los distintos partes. Tenemos nuestra Cámara Plus, ya veamos, ten en cuenta los papeles sociales, los cuidados, también el factor edad, el factor socioeconómico. O sea, hay distintos grupos con distintas necesidades y en el ámbito del urbanismo, a menudo estos intereses distintos se tienen en cuenta, pero cuando tenemos ya situaciones de conflicto y hay que tomar decisiones a la hora de planificar, pues por ejemplo, en las calles, si dejas menos espacio para los coches, pues hay más espacio para los peatones y para los ciclistas. Hay que tener en cuenta cuál es la perspectiva. Y eso hace que podamos tener una mejor calidad si tenemos en cuenta estas gafas de la perspectiva de género para esta visión más holística. Y nosotros en Viena pues trabajamos eso en lo que es la inclusión de nuestras ciudades justas y esos cuidados compartidos. Lo dejo ahí. Muchas gracias, Seba. Luego retomamos algunas de estas cuestiones contigo para que nos puedas seguir ampliando. Y la siguiente pregunta se la haríamos a Yeun Nam, Sofía, que es técnica del proceso Centros de Aprendizaje Feliz del Ayuntamiento de Andong en la República de Corea del Sur, ¿no? Quisiera preguntarte en primer lugar cuál es el objetivo y qué pretenden los centros de aprendizaje feliz cara a la ciudadanía, qué le proporcionan. Hola, me da gusto de introducir este centro de aprendizaje feliz y el objetivo último de la gestión de los centros de aprendizaje de feliz es proporcionar oportunidad de educación a todos los ciudadanos para que disfruten de la alegría del aprendizaje. Para hacer posible esto, nos enfocamos en dos características principales: la proximidad y la demanda de los participantes. Cuando empezamos a hacer ejercicio en un gimnasio, escuchamos mucho que nos dicen, debe estar cerca de tu casa, ¿no? Porque seguimos yendo cuando el gimnasio está cerca de nuestra zona de vida. Lo mismo ocurre con el aprendizaje. El deseo de aprender algo es lo más importante, pero una buena accesibilidad ayuda a mantener este deseo. El Centro de Aprendizaje Feliz es un espacio donde se puede realizar educación permanente en un lugar cercano a mi comunidad. La ciudad de Andong opera el Centro de Aprendizaje Feliz de cada área para que los ciudadanos puedan acceder a la educación permanente más fácil. Son, así como ven la mapa, se ubican en varias partes de la ciudad y por eso todos los ciudadanos pueden visitar uno que está cerca de su casa. Y otra particularidad es que el programa se diseña teniendo en cuenta las características de ubicación del centro y la demanda de participantes de cada centro de aprendizaje feliz.
Por ejemplo, el Centro de Aprendizaje Feliz en Yongsan-dong está ubicado en una zona donde hay muchos residentes mayores. Dado que la mayoría de los participantes son personas mayores, se llevan a cabo diversos programas para ellos, como programas de salud y bienestar para satisfacer las necesidades de los ancianos. Por el contrario, en Okdong, donde se encuentra otro centro de aprendizaje feliz, hay grandes complejos de apartamentos y muchos residentes jóvenes e inmigrantes viven, por lo que operan programas centrados en la familia y clases de idiomas multiculturales como la Academia Arcoíris. Y hoy en este día quiero hablar un poco más del centro de Banulin. El centro Banulin abrió en 2014 en el hospital de Andong con el objetivo de proporcionar oportunidades de aprendizaje permanente también a los pacientes. Hay varios centros de aprendizaje feliz en otras ciudades de Andong, de Corea, pero es el primer centro que fue establecido dentro de un hospital. El hospital de Andong, donde se encuentra el centro Banulin, recibe a más de 2.000 personas al día y tiene casi 1.000 pacientes hospitalizados o ingresados. Y tenía bastantes espacios dentro del hospital como biblioteca o auditorio que podrían utilizarse para actividades formativas. Cumplía las condiciones para ser centro de aprendizaje feliz y fue designado como tercer centro de la ciudad en 2014. Cada año, la ciudad de Andong y el hospital contribuyen con 20 millones de won para financiar programas para pacientes. El centro ofrece programas de aprendizaje para niños en la unidad pediátrica y programas para adultos en general. Y también hay programas para mujeres embarazadas y programas para mejorar los músculos pequeños para pacientes hospitalizados a largo plazo de edad avanzada y programas de recreación. Cada año se lleva a cabo una encuesta de satisfacción entre los ciudadanos que participan en el Centro de Aprendizaje Feliz en fin del curso y se realiza una encuesta de demanda antes del inicio del semestre para reflejarla en el plan de gestiones del centro. Muchísimas gracias por tu intervención y por aclararnos y explicar bien qué son los centros de aprendizaje, una iniciativa desde luego bien interesante. Y vamos con la última de las intervenciones de esta primera ronda y en este caso le voy a formular una pregunta a Enric Cremades Pastor, que es coordinador de proyectos europeos y ley de barrios del Instituto Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Y te voy a preguntar acerca de la experiencia de los refugios climáticos en las escuelas, ¿no? Es una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona para luchar o para tratar más bien de adaptarse a la emergencia climática, ¿no? ¿Nos puedes explicar en qué consiste el proyecto y a qué sectores de la población se ha dirigido? Sí, hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación a poder explicaros este proyecto con el que hemos puesto mucho cariño y la verdad es que el resultado ha sido bastante espectacular. A ver, os comento. El tema de refugios climáticos es una de las acciones que se incluyen dentro del Plan Clima de Barcelona, que es el plan que desde el Ayuntamiento de Barcelona se diseñó para adaptarnos adaptarnos y a la vez mitigar el cambio climático, ¿vale? Intentar mitigar el cambio climático y en caso de que no se pueda, pues tenemos que adaptarnos a él. Bueno, aprovechando una convocatoria del UIA, del Urban Innovative Actions de la Unión Europea, nosotros planteamos la posibilidad de crear una red de refugios climáticos a la ciudad, que esta red de refugios climáticos está pensada para que en casos de emergencia
climática, que ya nos está pasando, es decir, que ante un episodio puntual de altas temperaturas, pues la población en general, pero sobre todo los colectivos más vulnerables, que nosotros empezamos pensando que serían las franjas de edad, ancianos y niños, ¿vale? Pudieran ir a esos espacios que por cómo estaban configurados tienen una especial resiliencia ante estas puntas de calor, ¿vale? Bueno, pensamos presentar que los colegios podían ser unos buenos equipamientos ante estas oleadas puntuales, y los patios de las escuelas normalmente están cerrados a la ciudadanía, por lo cual dijimos, bueno, pues abramos estos espacios a la ciudadanía y miremos cómo podemos adaptarlos. Nuestra sorpresa fue que las escuelas no es que fueran puntos que por cómo están constituidos son favorables, todo lo contrario, es decir, eran puntos negros de la red de equipamientos municipales ante el comportamiento, ante el incremento de temperaturas, ¿vale? Que tenían un comportamiento térmico muy deficiente. Y entonces lo que planteamos fue revertir esta situación, es decir, coger 10 pruebas piloto en la ciudad de Barcelona, más una, ¿vale? Que ya la incluimos desde el principio en el partenariado, y bueno, mediante 3 colores, es decir, mediante el gris, el verde y el azul, mejorar las condiciones térmicas de esos espacios, tanto los patios como las escuelas. El gris a nivel de aumentar las protecciones pasivas, es decir, pérgolas, lonas, superficies de sombreo, aislamiento térmico en el edificio, ¿vale? El verde, incrementando la masa arbórea de los jardines, y el azul, incorporando el agua como elemento que bajara la temperatura de estos espacios, ¿vale? La idea, como os comento, era un reto bastante grande, porque lo que queríamos no era acudir a sistemas activos de producción de frío y calor, es decir, aire acondicionado, sino que todo fuera mediante medidas pasivas que nos permitieran que aumentara el comportamiento térmico de estos espacios. El proceso fue muy, como os comentaba, muy complejo, porque al final teníamos el problema de cómo aumentar, cómo hacer este proyecto y después intentar la escalabilidad de este proyecto, ¿vale? Si una vez viéramos la bonanza del proyecto o no, pudiéramos escalarlo a más centros. La verdad es que el resultado ha sido espectacular, ¿vale? Tengo que decir que el objetivo final que se buscaba con estos patios, aparte de generar los refugios climáticos, empezamos a abrir temas como intuíamos que mejoraría el rendimiento escolar de los niños y las condiciones térmicas de los edificios era más adecuada, ¿vale? Entonces nos empezó a interesar mucho el tema de estudiar en salud también, es decir, las mejoras en salud que comportaban la creación de esta red de refugios climáticos. El Ayuntamiento de Barcelona también tiene otro proyecto que es Patis Oberts, que es aprovechar los patios, precisamente eso, aprovechar los patios de las escuelas para utilizarlos fuera del horario lectivo de los colegios. No tanto en clave climática, sino en clave de zona verde, es decir, de zona de sacarle el máximo rendimiento al espacio urbano del que disponemos. Nosotros lo pusimos también como una condición para las escuelas, el hecho de que entraran a formar parte de esta red de patis oberts, de patios abiertos, de manera que no solo se produce la mejora del espacio de cara a la comunidad educativa, tanto profesores como niños, sino a toda la ciudadanía, ¿vale? Y que esos patios estuvieran abiertos, sobre todo en episodios de calor, garantizar que estén abiertos en episodios de puntas de calor, que es el principal problema que tenemos en Barcelona, porque es en época que normalmente no es lectiva, es decir, es en verano, con lo cual los colegios están cerrados porque no hay clases, para entendernos, pero en cambio el patio tiene que estar abierto a la ciudadanía, por lo cual nos interesaba mucho que estuviera dentro de este programa de Patis Oberts, ¿vale? Bueno, por mi parte, yo creo que como pincelada en principio para que entendáis un poco cómo se ha
cómo se ha producido esto de los patysubers, lo que hemos conseguido es que se incorpore como una política del Ayuntamiento de Barcelona de cara a las intervenciones en espacios educativos. Es decir, cuando el Consorcio de Educación de Barcelona, que es el ente competente en materia de intervención en educación, tiene que hacer una labor de mantenimiento o de mejora de los colegios, ya siempre lo hace con esta mirada, ¿vale? Es decir, ya siempre lo hace con la mirada de que el resultado final sea que es un refugio climático más, que se incorpora a la red de refugios climáticos y hemos pasado pues de la prueba piloto que os comentaba, que eran 10 más una escuela, sobre 600 centros de primaria de la ciudad, ¿vale? No queríamos entrar en secundaria ni en guarderías, para entendernos, nos centrábamos en esa franja de edad, en la franja de edad de primaria, y actualmente se van actualizando a un ritmo de unas 15 escuelas al año que se van incorporando a esta mirada de refugio climático. En principio, como pincelada general, creo que lo dejaría aquí y luego seguimos. Muchísimas gracias, Enric. Sin duda también proporciona además algunas claves políticas que permiten pensar en la escalabilidad y digamos, y repetición de estos proyectos en otros lugares que podremos retomar luego en el debate o al final, ¿no? Vamos a hacer una segunda ronda de preguntas y voy a seguir el mismo orden que seguí en la primera y por tanto, Eva Kail le vuelvo a formular una pregunta, ¿no? El Ayuntamiento de Viena, como has comentado, ha realizado importantes avances y le ha dado bastantes vueltas a la incorporación de la perspectiva de género en el urbanismo, ¿no? De alguna manera nos puedes contar cómo os habéis organizado internamente para poder hacerlo y sobre todo si puedes darnos algunas pinceladas del proyecto Frauenwerkstatt, espero haberlo pronunciado medio decentemente, que ilustra, digamos, sobre todo en cómo se han incorporado también las necesidades de las personas cuidadoras y no solamente de las cuidadas, ¿no? Pues muchísimas gracias. Acabo de comprobar la hora para no pasarme de tiempo. Bueno, yo creo que ha sido un proceso similar al de Barcelona. Tengo que echar la mirada atrás porque no teníamos una estrategia definida tan claramente, pero nuestra estrategia incorporaba distintos elementos. Creo que es muy importante analizar los datos. Nosotros empezamos hace como 35 años analizando los espacios públicos, la vida cotidiana de la mujer en las ciudades y por vez primera también analizamos datos de movilidad por hombres y mujeres separados y hemos visto cuál es el impacto de los coches, por ejemplo, que es dominado por hombres. Las mujeres caminan más, utilizan más la bicicleta y el transporte público. Y esto nos ayudó muchísimo a abrirnos los ojos, es decir, el análisis de los datos, muy importante, porque nos da una sensibilización, nos indica, nos hace concienciarnos de que existe en efecto un problema. Por ejemplo, observamos que hay menos mujeres a ciertas edades que no están incluidas digamos, en el rol social. Las mujeres no están habituadas a ocupar su espacio. Se les entiende, entre comillas, como más débiles que los chicos. Así que, bueno, el análisis de los datos nos ha demostrado muchísimas cosas y ha creado mucha sensibilización a nivel político dentro de las administraciones y así hemos lanzado estos proyectos piloto. A mí me da la sensación de que sí, que somos muy similares a Barcelona. Si se dispone de buenos proyectos pilotos, como han hecho también en Andong, que proyectos además que tienen una perspectiva holística, que tienen en cuenta todos los efectos, que el urbanismo tenga esa perspectiva de género, pues todo ello produce resultados de mucha mejor calidad. Y la evaluación de esos proyectos pilotos pues lo demuestra además.
Esto además nos llevó a nosotros a un manual de directrices de urbanismo, cubriendo toda una serie de ámbitos. Hemos incorporado toda una serie de herramientas que hemos diseñado también con inspiración de otras ciudades. Y hay muchísima investigación en curso en estos momentos. Es importante comunicar las experiencias. Así que bueno, esa fue nuestra estrategia y nuestro marco de actuación. Nosotros durante 10 años tuvimos un departamento con 3 urbanistas, mujeres, que pilotaron este proceso. Así que hay que tener una capacidad, evidentemente, empezar toda la singladura a nivel de administración con los proyectos pilotos. Creo que es el mejor abordaje. Y nosotros, en nuestro caso, pues hemos intentado cubrir todos los aspectos de participación, de cambio climático. Este es un tema, el cambio climático, la emergencia climática, un tema importantísimo. Y hay una gran conexión entre la perspectiva de género feminista. Llevamos 30 años hablando de ciudades con cortas distancias, ámbitos urbanos verdes. Todo esto llevamos argumentándolo tantos años, ¿no? La importancia tanto funcional como de parte de los usuarios de estos espacios abiertos verdes, y nos damos cuenta cuán importante es ahora también para luchar contra el cambio climático. Así que ojalá nos hubieran escuchado las estructuras del poder hace 30 años, puesto que las feministas lo llevamos argumentando hace décadas, y nuestras ciudades ahora serían mejores y más verdes, ¿verdad? Incluso antes de esta emergencia climática. Y nuestro proyecto del Frauenstadt fue el primer gran proyecto. Viena asiste a un crecimiento de población muy rápida. Hace unos años tuvimos que organizar nuevos proyectos de vivienda social, de zonas verdes y abiertas. Y ese proyecto en el pasado lo diseñaron solo los hombres, así que también hemos querido empoderar a las arquitectas y urbanistas mujeres. También hacemos muchísimo hincapié en todos los criterios de calidad. Les doy un ejemplo. Decimos que este es un proyecto muy práctico el que estamos ofreciendo. Hemos además elegido ubicaciones que no son monísimas, digamos, o sea, son ubicaciones donde hay problemas. Por ejemplo, hemos elegido una ubicación donde hemos elegido una edificación, hay una guardería muy cerquita, también una escuela de educación primaria muy cerquita, un centro comercial, farmacia, es decir, todos los servicios están muy cerca de la comunidad, muy práctico. También hemos incorporado muchísimo detalle. Por ejemplo, hemos utilizado una aplicación para poder hacer prácticas o ejemplos de cómo serían pues, las habitaciones de una sala, de una casa o de un centro, dónde están los niños, dónde están los adultos, para que haya una buena convivencia, ¿no? También la cocina ocupa una posición muy prominente que da además al patio para que los mayores puedan observar a los niños mientras juegan. Y bueno, hemos intentado también pensar en cuestiones como, por ejemplo, si un matrimonio tiene un hijo o una hija que llora mucho porque está malito, pues puede ir rápidamente a que sea atendido por el médico y no molestar a los vecinos. También hemos puesto una serie de luces LED en todas las las escaleras de acceso a los edificios y a los apartamentos. En Viena, las leyes de urbanismo establecen una obligación de que haya cocinas con vistas al exterior. Estamos pensando también en familias monoparentales, en mujeres, por ejemplo, que necesitan esas cocinas para poder observar al exterior a sus hijos. Hay también gente que vive o que vivía en el pasado básicamente en sótanos, sin luz, con humedad. Pues eso todo lo hemos cambiado.
Hemos creado también una zona de espacio en la azotea de los edificios, en una terraza común para que todo el mundo pueda disfrutar del aire libre, del espacio abierto. Hemos también pensado mucho en seguridad y, por supuesto, lo de la guardería, muy importante. Lo hemos aprendido en este proyecto. Tenemos que centrarnos mucho en el diseño y en la funcionalidad de las escuelas y de los centros educativos y en crear esos edificios educadores. Y en este proyecto, pues, hemos podido abarcar mucho. Estamos hablando de una población de 800, 900.000 personas y estamos apoyando todas estas iniciativas sociales, que, por ejemplo, en los lugares comunes sean amigables, que no haya demasiada que no haya demasiado, en fin, que queremos crear una discreción, sí, pero que podamos conocer a nuestros vecinos de una forma discreta, que haya también una discreción para que pues la gente pueda decidir si quiere o no hablar con su vecino. Estamos hablando de personas, recuerden, muy vulnerables que dependen enormemente de este espacio social. Y luego ya decirles que, bueno, ha sido el primer proyecto cuando estábamos celebrando el 25 aniversario de este movimiento y para nosotros ha supuesto una luz muy bonita que nos alumbra el futuro. Este diseño realmente ha sido excelente para apoyar los espacios positivos sociales. Muchas gracias, Eva. Continuamos de nuevo con Yewon Nam y volvemos a los centros de aprendizaje feliz, ¿no? Ahora quisiéramos un poco que nos compartieras qué beneficios se ha observado en el bienestar de las personas que, a raíz de su participación en estos procesos educativos, ¿no? Pero también cómo contribuyen estos centros a reforzar los lazos comunitarios, ¿no? Si nos puedes poner algún ejemplo, estupendo. Okay. Vemos varios efectos del curso, pero el cambio más apreciable es mejoramiento de salud mental y física. Por ejemplo, una doctora del hospital de Andong llevó a cabo una investigación para determinar los efectos de la participación en cursos en pacientes ingresados. Se observaron cambios significativos antes y después de la participación de los ingresados en cursos. Los resultados de la participación en el programa mostraron un aumento de la autoestima y una disminución del nivel de estrés, lo que llevó a un cambio positivo en la salud mental. Además, mejoró la salud física, reduciendo los periodos de tratamiento terapéutico. Y el Centro de Aprendizaje Feliz cuenta con el apoyo presupuestario de la ciudad de Andong, pero se gestiona 100% con la participación voluntaria de los ciudadanos. Nuestra ciudad apoya a los ciudadanos para que puedan convertirse en formadores de adultos, capacitando a los interesados de la comunidad local y el aprendizaje permanente. Con eso, los residentes pueden desempeñar un papel liderazgo en la planificación de programas, la gestión de centros y trabajo administrativo, etc. A través de este proceso se espera que los residentes participen activamente en las políticas y mejoren sus habilidades personales. Además, los residentes que visitan el Centro de Aprendizaje de Feliz en la zona desarrollarán un mayor interés en el aprendizaje a lo largo de la vida, lo que les permitirá buscar otros institutos que tienen programas de aprendizaje permanente de mayor calidad
como el Centro de Aprendizaje Permanente, donde yo estoy aquí ahora, o Instituto de Educación Permanente dentro de una universidad. Cada año, el Centro de Aprendizaje Feliz organiza una exposición y una presentación de los trabajos de los estudiantes y de los materiales de los clubes de aprendizaje, con el objetivo de fomentar la colaboración entre los centros de aprendizaje para la felicidad y fortalecer la cooperación. Además de esto, los centros organizan varias actividades, no solo en los centros de aprendizaje feliz, sino también en otros lugares públicos, como en el lobby del ayuntamiento o la estación de tren y el centro de educación permanente, para mostrar el resultado de las actividades formativas que han realizado todos, y para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de la alegría del aprendizaje. Muchísimas gracias. Y pasamos a la última de las intervenciones en esta ronda de las personas que han escrito o han participado en el monográfico, de nuevo con Enrique Cremades. Y ahora la pregunta un poco que quisiéramos hacerte es ¿cómo habéis valorado el proceso participativo con la comunidad educativa, ¿no? los y las estudiantes, las familias? Y también un poco cómo ha sido la acogida y los retos que implican. Es decir, a veces tenemos sociedades que han escuchado mucho hablar del cambio climático, pero que no son muy conscientes de hasta qué punto incide en sus vidas, ¿no? ¿Cómo habéis trabajado y habéis valorado esa experiencia? Vale, yo separaría básicamente en dos líneas. Una es la reconversión física de lo que es el espacio, ¿vale? Es decir, lo que es el patio, lo que es el centro educativo, y por otro lado el proyecto educativo, ¿vale? Son como dos líneas que van de la mano, y en ambas hemos trabajado, ¿vale? O sea, en lo que es el proyecto físico, ya desde el principio toda la parte se pensó que tenía que ser muy proactiva la comunidad implicada, con lo cual lo primero que hicimos es lanzar a las 600 centros educativos que os he comentado antes la posibilidad de que su escuela, su centro educativo, pudiera ser un refugio climático, ¿vale? Para lo cual pues tenían que presentarse, diseñamos una evaluación de cada uno de los centros interesados, porque queríamos que fueran centros proactivos, no centros que vienen a recibir pero no hacen nada, es decir, tienen que formar parte del proceso, con lo cual para nosotros eso era un primer filtro muy interesante. De las escuelas que decidieron participar, para que hubiera un reparto territorial, decidimos que como Barcelona está distribuida en 10 distritos, que hubiera una escuela por lo menos en cada distrito, ¿vale? Con lo cual nos llevaba a las 10 pruebas piloto, ¿vale? Con lo cual ya el hecho de manifestar la voluntad de que querían participar por parte de la escuela, formar parte de este proyecto, para nosotros era muy importante. Una vez se seleccionaron las 10 escuelas, las 10 pruebas piloto más una, ¿vale? 11 escuelas en las que intervendríamos, lo que se hizo fue hablar con las comunidades para diseñar los proyectos educativos. Es decir, se hicieron mesas participativas con los planos directamente actuales de la escuela, y tanto con la comunidad educativa, es decir, profesores, como con los niños, sobre todo niños de quinto y de sexto de los últimos años. Intervinieron todos, pero digamos que los que nos interesaba mucho que dieran el paso adelante eran los de los últimos años, ahora os comentaré por qué, ¿vale? Se hizo un plano en el que se decía, a ver, ¿dónde hace calor? ¿Dónde no tiene sombra? ¿Dónde os gusta estar para jugar según a qué? Entonces ir marcando, pues, ¿qué pondrías? Entonces con gomets y con dibujos y con diferentes actividades, los propios niños y los profesores eran los que diseñaban, o sea, o por lo menos manifestaban las voluntades, o sea, o las faltas, las deficiencias de sus centros educativos. Algunos centros educativos pues tenían lamas, con lo cual no pedían lamas en las ventanas, en cambio pues pedían una pérgola porque las aulas de P3, P4, P5 pues estaban orientadas a oeste y recibían mucho sol. Entonces,
queríamos que cada proyecto fuera específico para esa escuela concreta, ¿vale? Todas las sugerencias que se hicieron desde la comunidad educativa se le pasaron a los redactores, a los equipos redactores, a los arquitectos, para que las recogieran y ellos, como profesionales que son, hicieran sus propuestas de diseño, ¿vale? Y formalizando las necesidades de cada escuela. Esto que os estoy contando, tener en cuenta que fue justo cuando llegó la pandemia. Coincidió el tema del COVID, que parece que lo tenemos tan olvidado que nunca ha pasado, pero marcó nuestra vida de una forma bastante dramática durante año y medio, 2 años. Tuvimos la inmensa suerte de que este proceso se pudo hacer justo antes de que nos confinaran, con lo cual en la época del confinamiento aprovechamos para hacer las obras, ¿vale? Cuando volvimos otra vez a poder vivir, entre comillas, ya teníamos las obras hechas y entonces ya empezábamos a poder ver pues, los resultados. Claro, cuando se planta un árbol ahora es un palito. O sea, esto es un proceso a medio largo plazo, ¿vale? Y en cuanto a lo que es formalmente se hizo así. Esto, como os decía, iba acompañado de un programa educativo. Es decir, si tú quieres dejar de fumar, lo mejor que puedes hacer es explicarle a tu hijo, a los niños, que fumar es malo. Y ahora tú, como la sociedad, deja de fumar, porque los niños insistirán constantemente a los padres para papá, esto es malo, no lo... Pues bueno, la mejor manera de concienciar a la sociedad de que tenemos un problema con el cambio climático es concienciar a los niños. De que hay que, porque ellos se encargarán de machacarnos a los adultos de que seamos conscientes y lo haremos más efectivo. Con lo cual nos interesaba también mucho que hubiera un proyecto educativo que se incorporara en el programa curricular de las escuelas y que fueran los niños los que se encargan del monitoreo de las mejoras o de temperatura, humedad, condiciones de habitabilidad de las aulas, ¿vale? Con lo cual se diseñó un programa. En primer lugar, se hizo una formación a los profesores para sensibilización del cambio climático, porque todo esto ha cambiado mucho en muy poco tiempo, pero había mucha gente que era negacionista que decía que todo esto era mentira, con lo cual el tema de la concienciación era clave. Y por otro lado, lo que os comentaba, se hizo una formación al profesorado y se utilizó a los alumnos de quinto y de sexto, que son los 2 cursos que están a punto de dejar la primaria para pasar a la secundaria, y igual dejaban el centro, ¿vale? Se van a otro centro a estudiar, para que ellos sean los que lideran este programa, esta línea del cambio climático. De manera que los de sexto son los responsables de explicarles a los de quinto de qué va la película, para que cuando los de quinto durante todo un año han estado trabajando y pasen a sexto, sean los de sexto los que se lo enseñan a los niños de quinto. Es decir, es un proceso que se retroalimenta, ¿vale? Educativamente, para entendernos. Todo esto, por supuesto, liderado por la comunidad de los profesores, ¿vale? Y bueno, en cuanto a lo que es la participación y cómo se diseñó, básicamente fue así. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por las aportaciones. Y Marina, si te parece, igual ya podemos abrir a las personas asistentes. Perfecto, hemos hecho una buena gestión del tiempo, os lo agradezco muchísimo a todos y a todas. Y ahora abrimos el foro para que podáis formular preguntas a los autores, a la coordinadora, quien queráis. Podéis tomar la palabra levantando la mano y así podremos daros paso. Muy bien, veo que tenemos 2 peticiones de mano. Por un lado veo a Tobar. Sí. Sí, pues adelante. Hola, buenos días. Preséntate, por favor, diciendo a qué ciudad
Mira, yo perteneces. sí, trabajo en la Gerencia Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos. ¿Vale? Quería, porque sí que estoy además personalmente también, pero profesionalmente también, de las dos maneras, y creo que cuando se ha presentado la segunda vez la intervención de Bacay, que iba a hablar de las necesidades de las personas cuidadoras y cómo lo habían gestionado o qué habían hecho también allí en la ciudad de Viena, en el ayuntamiento. Y he tomado algunas notas, pero es que creo que ha hablado de que sí, muy bien, de la incorporación de mujeres arquitectas en el diseño urbanístico de las ciudades que efectivamente han estado siempre dejadas de abandonadas. Las ciudades han sido, digamos, urbanizadas y diseñadas exclusivamente hasta hace muy poco, sobre todo por hombres. Y a mí sí que me interesa el tema de las necesidades de las personas cuidadoras. Porque yo también, digamos, personalmente, familiarmente, tengo una persona cuidadora a mi cargo, ¿vale? Y de eso creo que en general se habla poco de las necesidades de las personas cuidadoras y cómo las ciudades están poco diseñadas realmente para también nosotras, las personas que cuidamos y atendemos a personas dependientes. Entonces sí que me gustaría ver qué iniciativa o qué experiencias, por ejemplo, allí en la ciudad de Viena, digamos, se ha hecho con personas cuidadoras. Muchas gracias. Eva, would you like to take the floor? Eva, ¿quiere intervenir? No estoy segura de que había entendido bien la pregunta, porque en la interpretación en inglés hablaban de los cuidadores. ¿Era eso? ¿De cómo se cuida a los cuidadores? ¿Era así? O sea, aquellos que se ocupan de los mayores o de los niños. Sí. Muy bien. Yo creo que a menudo en mi experiencia vemos que es muy importante que se tenga en cuenta las experiencias y la retroalimentación directa de estas personas que son los cuidadores y también de los que son atendidos. Ahora nuestra sociedad está envejeciendo y tenemos que hacer estudios con personas que todavía pues no han empezado pues a tener demencia y que todavía se pueden organizar. Y entonces lo que hicimos fue dirigirnos a ellos para entender qué necesidades tenían para poder orientarse mejor. Y es muy importante traducir esto a un lenguaje técnico. Hay mucha planificación en cuanto al ámbito de género y que tiene que reflejar estas cuestiones sociales a un lenguaje que entiendan los técnicos. O, por ejemplo, las personas mayores, pues tienen toda la cuestión de la calibración. Por ejemplo, calcular bien la velocidad de cambio de los semáforos, porque claro, el tiempo que tiene que cambiar está calculado para un desde joven, sano, la duración, por ejemplo, de la luz verde para los peatones. Y nosotros desde el ayuntamiento hemos conseguido reducir ese cálculo del tiempo en función de las necesidades de nuestras personas mayores. Por ejemplo, en las zonas donde hay muchas personas mayores, pues hemos ampliado el tiempo de semáforo en verde para peatones. Y luego también hay muchos procesos de participación en marcha, pero yo creo que es muy necesario tener en cuenta esas cuestiones, porque también puede haber un sesgo de género en estos procesos de participación y va a depender mucho de cómo lo organicemos, porque si lo hacemos algo muy habitual, pues volvemos a este sesgo dedicado a las personas de clase media superior, con estudios, de piel blanca, ¿no? Y luego se dejan de lado pues los grupos más vulnerables de distintos trasfondos. A veces se puede implicar a todos ellos y
a veces es cuestión de que los urbanistas tengan en cuenta estas perspectivas en su experiencia y en el desarrollo de proyectos. Por eso realizamos una verificación para ver si realmente se tiene en cuenta la igualdad en un barrio en concreto, para ver si tiene en cuenta las necesidades de estos distintos grupos dianas. Hace falta esta implicación directa, es lo mejor. Y luego, en segundo lugar, tener unos urbanistas con esa sensibilidad social y que se definan muy bien los grupos diana y luego hablar con ellos teniendo en cuenta la experiencia profesional para ver qué es lo mejor para ellos. Thank you very much, Eva. I see another hand. Muchísimas gracias, Eva. Veo que Sandra Pereira pide la palabra. Adelante, Sandra. ¿Quieres intervenir? ¿Te presentas, por favor? Creo que no hay preguntas de Sandra. Bueno. Bueno, mientras tanto, por parte de la asociación, bueno, agradeceros la presencia a todas estas personas y ciudades que nos acompañan hoy, instituciones, porque esto nos motiva a seguir trabajando y profundizando en este tema. Un tema que veréis a lo largo de la publicación, que por cierto está ya disponible en la sección publicaciones del portal. Bueno, vamos a ver cómo estos cuidados son muy poliédricos, ¿no? Vemos que nos afectan en el terreno de lo personal, de lo familiar, de lo laboral, de lo social, ¿no? Y vemos también, ¿no?, que veremos con los ejemplos y los artículos, que comprende, bueno, pues no solo criar, sino también sanar, acompañar, enseñar, comprende atender, consolar, lo veremos en el artículo de Giussi Nicolini, acompañar, consolar. Veremos también que los cuidados no solo son entre nosotros como especie, sino también en relación con nuestro entorno, ¿no? Aprender a reciclar, a ahorrar energía. Felicitar a todos los autores y autoras por sus contribuciones. Con esta publicación nosotros esperamos, ¿no?, una incidencia política. Realmente os animamos a leerlo, pero sobre todo os animamos a inspiraros en estas buenas prácticas para llevarlas a cabo en vuestras ciudades. Y ahora, Yayo, si tú quieres tomar la palabra, viendo que no hay nuevas preguntas. Tenemos una por aquí. Mila, si quieres intervenir, te presentas y tomas la palabra. Hola, buenos días. Soy Mila García, del Ayuntamiento de Catarroja, Valencia, y soy coordinadora de educación. En primer lugar, felicitaros, daros las gracias al secretariado, Marina, por estas sesiones que son tan interesantes. Y mi pregunta iba para Enric Cremades. Ha dicho que se han constatado beneficios en aquellos centros donde se ha intervenido con este proyecto de refugios climáticos, y quería saber, a ver si nos podías explicar cómo se han medido, qué mediciones se han hecho para contrastar estos beneficios y en qué han consistido. Quiero decir, qué es lo que se ha visto de mejora, digamos, con estas actuaciones. Gracias. Sí, a ver, había dos tipos de indicadores que se monitoreaban, ¿vale? Que se medían. Unos eran más los indicadores físicos, ¿vale? Es decir, pues de descenso de temperatura, de aumento de la humedad, o que la humedad era correcta, el tema de la velocidad del viento, el tema de las partículas en suspensión, para ver la calidad del aire, al tema también del ruido, ¿vale? De la calidad, la calidad del aire en cuanto a lo que es calidad de aire y el tema del ruido en las aulas.
Pero a nosotros también nos interesaban mucho los indicadores más, no tan cuantitativos, sino cualitativos, que son muchísimo más difíciles de cuantificar. Uno de los socios del partenariado, del consorcio que creamos para poder tirar adelante el proyecto, porque bueno, os lo he comentado, pero en este proyecto no solo estaba el Ayuntamiento de Barcelona, sino que había diferentes socios que cada uno aportaba su grado de conocimiento para poder enriquecer el proyecto, y entre ellos pues está desde IES Global o el BECASA, que es Barcelona Secla del Aigua, que es una entidad pública de Barcelona, el Consorcio de Educación, estaba el Ayuntamiento de Barcelona, el área de Ecología Urbana, estaba el Instituto Municipal de Urbanismo, estaba la escuela, ¿vale? Como la entidad educativa, y había un partner que para nosotros, el ICTA, que es de la Universidad de Barcelona, también estaba la universidad. Había un partner, o sea, que es la Agencia de la Salud Pública de Barcelona. La Agencia de la Salud Pública de Barcelona es la entidad que se encarga de los estudios y de las políticas vinculadas en el ámbito de la salud, pero no asistencial, para entendernos, sino preventiva, ¿vale? Claro, esta agencia tiene un grado de conocimiento brutal de este tipo de temas, y son los que se encargaron de diseñar todo lo que era te lo diré yo mañana, la encuesta, el estudio, el trabajo que se tenía los indicadores que se tenían que medir antes y después, ¿vale? Había de todo tipo, porque eran como muchos también de percepciones, las típicas caritas sonrientes o caritas que van llorando más, para que los niños pues dijeran, actualmente, ¿cómo las ganas que tienes de venir al cole? Lo fácilmente que entiendes los temas, las ganas que tienes que venir para ver a tus compañeros, ¿te gusta o no te gusta estar en el cole? Este tipo de cosas, ¿vale? Pero para hacerlo antes, o sea, antes de la intervención y después de la intervención. El problema que tenemos es que vino la pandemia, como os he comentado, y nos lo ha distorsionado absolutamente todo. Es decir, los estudios que queríamos tomar para hacer la comparativa, porque realmente esto era lo interesante, ¿no? Porque partíamos del principio, o sea, de la hipótesis de que habría muchas mejoras, pero podía ser que algo se empeorara también. Es decir, bueno, no lo sabíamos. Entonces, no ha sido todo lo rico que nos habría gustado. Todo y así, ¿vale? Se hizo un estudio sobre el tema de la concentración, la felicidad, el tema de este tipo de indicadores, y todos eran bastante favorables, es decir, se habían mejorado. Los niños querían ir al colegio, estaban muy a gusto. Claro, no sabes si es porque han estado encerrados un año y tenían ganas de volver al cole, a volver a ser sus amigos, ¿vale? O porque realmente el espacio en el que han vuelto es mejor que el que dejaron. Entonces, este tipo de cosas es difícilmente evaluable, ¿vale? Y nos interesaba mucho. Yo lo que sí que te aconsejo es que, bueno, si tienes interés en este tipo de temas, que de alguna manera que me pases tu contacto, yo te pongo en contacto con la Agencia de la Salud Pública de Barcelona, porque ellos de verdad que son unos cracks en este tema y os podrán ayudar muchísimo, ¿vale? Sobre todo para orientar si queréis hacer este tipo de estudios o cómo plantearlos, cómo tal, pues os pueden ayudar mucho. Por eso ya te digo, me pasas el contacto y... Pues muchísimas gracias, Enric, muchísimas gracias, Eva. Ya yo te paso la palabra. Muchísimas gracias, Yeonam. Y cerramos el acto. Si os habéis quedado con ganas de seguir profundizando sobre el tema, nos volvemos a ver esta tarde con otros autores y seguimos hablando de la importancia de los cuidados. Bueno, para cerrar, solamente unas pinceladas rápidas a partir de las cosas que han salido escuchando a quienes han intervenido y también por parte de las preguntas, ¿no? Y voy a plantear así como esquemáticamente algunos de los temas que me parecían que eran importantes, ¿no? En primer lugar, lo que se planteó, la conciencia de que el cuidado ha sido y es todavía en buena medida, como dijo Eva, invisible, ¿no?
y que visibilizarlo es una cuestión absolutamente central para poder repartirlo y ponerlo en el centro del interés, ¿no? Nos quedamos también con la importancia que ella dio a las políticas de movilidad y a la idea de seguridad, que yo creo que también es clave, ¿no? Un concepto de seguridad que quizás no sea tanto el concepto de seguridad que habitualmente vemos en los medios de comunicación, como más de, digamos, blindaje, digamos, a veces de las élites, sino un concepto de seguridad que consiste en hacer que la vida sea menos precaria, que sea no sea una vida incierta y que todo el mundo pueda vivir con dignidad, ¿no? En segundo lugar, una de las cuestiones también que me parece crucial, que planteó ella también, es la cuestión de la necesidad de una perspectiva de género y feminista, ¿no? Como una perspectiva que no solamente mejora la vida de las mujeres, sino que mejora la vida de todo el mundo. Es decir, mirar el urbanismo, mirar la vida desde una perspectiva feminista, lo que hace es poner precisamente esa vulnerabilidad en el centro y, por tanto, constituir ciudades que puedan funcionar mejor para todas las personas. Un tercer elemento que yo creo que ha sido además muy sinérgico en las tres intervenciones es la cuestión de la integralidad de la política pública en la ciudad, ¿no? Todas las experiencias que se han mostrado son experiencias que aprovechan infraestructuras ya existentes, que las modifican, que las amplían para que la ciudadanía las pueda usar de mejor manera, que aprovecha recursos, es una especie de reciclaje social también de las infraestructuras y que además considera la infraestructura, como decía Klinenberg en su libro, como los grandes palacios del pueblo, ¿no? Aquellas cosas de las que se puede adueñar la ciudadanía y a través de la política pública convertirla en patrimonio de todos y todas, ¿no? Un elemento también que me pareció clave era la cuestión de la escalabilidad, pensar en la escalabilidad y pensar en la cooperación también entre ciudades. Hace un momento, por ejemplo, Enrique lo planteaba cuando a la concejala de Catarroja le decía, mira, tenéis la posibilidad de que os podamos orientar y aprovechéis nuestra experiencia. Eso me parece absolutamente clave también, ¿no? Me pareció también muy importante todo el hilo de continuidad que va desde la disponibilidad de datos, es decir, de conocer y estudiar el entorno en el que se desarrollan las intervenciones, hasta la disponibilidad de equipos con capacidades diversas y transdisciplinares a la práctica, es decir, a lo que se aprende de la práctica a través de los pilotos y de las experiencias que ya existen, ¿no? No es solo una aproximación teórica, ni una aproximación exclusivamente guiada digamos, en poner en marcha y luego mirar errores, sino la configuración o la conexión entre ambas cosas, ¿no? Datos, conocimientos y capacidades y prácticas, ¿no? Otro elemento también que querría señalar, que ha salido también bastante en todas las intervenciones, es la cuestión de la colaboración público-comunitaria. Es decir, estos proyectos, si tienen que ser escalados, no salen adelante solo de arriba a abajo desde la política pública y son menos eficientes a veces, en el sentido de menos escalables, si salen de abajo solamente sin apoyo de la política pública, ¿no? Por tanto, esa colaboración público-privada, es decir, que las personas se adueñen, se impliquen en el proyecto y colaboren con la institución pública y al revés, una humildad de la institución pública para aprender de todo lo que la ciudadanía tiene que aportar y la ciudadanía organizada más, me parece que es clave, ¿no? Por supuesto, la cuestión de la educación como un elemento central, ¿no? Quedaba destacada, por ejemplo, cuando Enrique hablaba de cómo había sido crucial incorporar dentro de la propia malla curricular de los centros educativos toda la cuestión de los refugios climáticos y convertirla en objeto de estudio, de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Pero también aparecía, es nodal en el proyecto de Andón, pero también aparecía, yo creo que de una forma clara, cuando Eva hablaba del peso que habían puesto en la cuestión de la sensibilización y la comunicación, que es otra forma, dentro de la educación no formal, también de educar. Es decir, esos datos, esos avances requieren de comunicación, requieren de sensibilización, porque como bien señalaba Enrique,
partimos de situaciones en donde hay parte de la ciudadanía que en este momento de confusión tremenda niegan incluso los propios problemas que hay que resolver. Y por tanto, y sabiendo que necesitamos de su concurso y de su participación, esa tarea educativa es absolutamente clave, ¿no? Y por último, me quiero referir también a la pregunta que se hizo desde Burgos, a la importancia de la participación directa de las cuidadoras y de las responsabilidades que tienen las instituciones públicas también a la hora de cuidar a las propias cuidadoras, ¿no? De pensar en qué tipo de cláusulas sociales se pueden establecer en los servicios públicos, la existencia de servicios público-comunitarios que de alguna manera alivien digamos, y respeten también el derecho de cada mujer, y voy a decir mujer, a no cuidar de una persona a la que no quiere cuidar, es decir, porque estas circunstancias se dan y hay que reconocerlas, ¿no? Y, por tanto, apelar a esa responsabilidad comunitaria y colectiva para poder garantizar el cuidado, ¿no? En resumen, yo creo que aportaciones tremendamente ricas que siguen abriendo el debate, que mejoran, o sea, seguramente ahora mismo si revisáramos el monográfico se nos ocurrirían cosas a introducir a partir de lo aquí escuchado, pero ese es el sentido que tiene, es decir, provocar reflexiones y provocar, bueno, pues que esta red tan rica siga creciendo a través de ellas. Pues muchísimas gracias, Yayo, por esta restitución exhaustiva de las ideas y reflexiones que han aparecido en este diálogo de hoy. Nuevamente, agradeceros a todos vuestra presencia, animaros a poner los cuidados en el centro de vuestra acción política y, bueno, a seguir avanzando juntos, aprendiendo unos de otros, y nos vemos siempre, estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Os animamos a leer la publicación, confiamos haceros llegar alguna copia impresa en breve y si no, ya lo tenéis online a vuestra disposición. Muchísimas gracias y aquí cerramos y levantamos la sesión.